Buenas tardes a todos los amigos que están siguiendo este ciclo de conversaciones y de diálogos que giran a partir de las obras de Carlos Iván al conmemorarse, al recordarse 10 años de su partida. Vamos a cerrar este ciclo con esta sexta sesión que está dedicada a un tema. Si hemos visto en todas las sesiones anteriores cómo hay que meditar el país, aquí en esta sesión vamos a ver qué acciones cada uno asume para modificar la realidad que nos abruma. Y por eso que este diálogo se llama, tomando las frases de Carlos Iván, como ha sido en todos los diálogos anteriores, la frase que él que sirve de pretexto, gracias a él, es: todo nos une, nada nos divide. Y sin embargo, es el análisis del ser político de la izquierda peruana. La izquierda peruana es, incluso ya a nivel caricaturesco, a veces ha sido objeto de burla, porque se necesitaban 3 militantes para lograr una ruptura. Es más o menos lo que ha sido la crítica en la historia de la izquierda, ¿no? Pero evidentemente es el retroceso de los partidos y la casi desaparición de la vida y de la militancia ha generado nuevas formas de participación política, sobre todo de la juventud, y eso es lo que ahora tendríamos que seguramente van a revisar los comentaristas. El seminario ha tomado ejes. En cada una de las sesiones ha surgido un tema central. En la primera sesión fue educación y un poco la formación de los políticos, de las generaciones al inicio, antes del fujimorismo hasta después del fujimorismo. Luego ha habido una sesión eje alrededor de la antipolítica. Luego ha habido otra sesión que ha tenido como eje la construcción de referentes culturales. En fin, las ideas de Carlos Iván han estado detrás de todos los diálogos, ¿no? Con palabras que ahora son comunes y sirven de referencia en todas las investigaciones: interculturalidad, etnicidad, antipolítica, en fin, con la ventaja de Carlos Iván de que el uso de metáforas y de títulos, dada su raigambre, digamos, poética, lo convierte en un escritor especial, porque además de ser un profundo analista, tiene el gusto de la escritura y tiene la capacidad de síntesis en metáforas, ¿no? Y entonces, a partir de esta idea de todo nos une, nada nos divide, y esperamos que los 6 comentaristas sigamos siendo amigos después de esta reunión, daremos inicio a este diálogo, ¿no? Tenemos a 3 personas no solo calificadas plenamente, sino comprometidas también a través de la amistad con Carlos Iván en la visión de un país distinto al que ahora vivimos, ¿no? Nuestra primera expositora es Cecilia Méndez Gastelumendi. Cecilia es historiadora, se ha especializado en historia social y política de la región andina. Uno de los claves de Cecilia es haber traído al escenario del análisis político la población invisible indígena que aparentemente no participó absolutamente en nada en la construcción de la República Peruana. Ella dirige el programa de estudios latinoamericanos e ibéricos de la Universidad de California en Santa Bárbara, y es autora de un libro que se llama The Plebeian Republic, The Huanta Rebellion and the Making of the Peruvian, que es el libro ya famoso sobre los iquichanos, ¿no? Fue publicado en el 2005 y además ganó un premio por el mejor libro sobre historia indígena en América Latina. Ahora trabaja Cecilia 2 proyectos de investigación. El primero se llama El héroe proscrito, historiografía y memoria de Tupac Amaru II, que explora los legados a largo plazo de la insurgencia de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II.
y en la memoria oficial y popular del Perú. Y el segundo proyecto se titula Las guerras internas, conflicto civil, imaginaciones nacionales y la base rural del Estado peruano. Estudio de las guerras civiles, la gobernanza local y la formación del Estado en el siglo XIX, inspirado en las últimas campañas armadas del Perú. Le cedemos la palabra a Cecilia para que nos explique y cuente cómo se puede ver la izquierda en la historia y ahora en el contexto peruano. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias al IEP, especialmente a Raúl Asensio, que me invitó a este panel. Lo primero que yo le dije cuando me invitó a un panel sobre la izquierda es si se había equivocado de panel o se había equivocado de mesa, porque yo no he estudiado como historiadora a la izquierda, pero supongo que habría una razón y espero honrar esa razón por la que estoy aquí. Quisiera también entonces empezar por una cita a Carlos Iván. En realidad no es una cita a Carlos Iván, sino es un texto que yo escribí y me había olvidado al año que murió Carlos Iván, y lo puse en el Facebook, y el Facebook me hizo recordar. Entonces lo que yo escribí el 2012 es: más allá de su producción intelectual, de esa agudeza y gracia de sus escritos, más allá de todo lo que dio al país, lo que siento personalmente que me inspira más de Carlos Iván es su capacidad de recibir de los otros. Creo que esa era su mejor manera de dar, hacerte sentir que todos podíamos dar algo y recibirlo. Incluso en sus últimos meses de agonía, estando muy enfermo, se preocupaba por recibir a la gente con la misma sonrisa, siempre agradecido. Nunca se creyó más que nadie, nunca se dio cuenta de lo importante que fue, y por eso fue tan grande. Y por eso su legado es tan fecundo. Gracias por tu vida, Carlos Iván. Nos haces mucha falta y nos inspirará siempre. Quisiera dividir esta exposición en dos partes. La primera parte reflexiona sobre dónde está la izquierda peruana desde que cayeron la cortina de hierro o los socialismos realmente existentes hacia el año 1990. Y quiero empezar, y la segunda parte, si es que me da el tiempo, porque la primera tiene mucho material, es que quiero reflexionar, o más bien que reflexionemos juntos sobre un tema tabú, y lo voy a plantear como pregunta: ¿hasta qué punto el surgimiento de la politología, y más específicamente de la presencia de los politólogos en la esfera mediática, no ha ayudado a callar las voces disidentes o de izquierda? El primer punto de dónde está la izquierda peruana desde que terminaron los socialismos realmente existentes y la Guerra Fría, lo voy a enmarcar a través de un autor que se llama Enzo Traverso, que es un historiador que escribió este libro importante en 2011, traducido al castellano en el 2012, que se llama La historia como campo de batalla. Está publicado por el Fondo de Cultura. Y luego voy a mencionar un poco cómo el escritor Ubiyús, peruano, el crítico literario Ubiyús, también toca este tema. Y cuál es la alternativa, ¿no?, que yo pienso, un poco los aportes y críticas, ¿no? Entonces, un poco la idea de Enzo Traverso, de lo que pasa después de la Guerra Fría, es que define este periodo como una era del fin de las utopías, más específicamente el fin de la utopía comunista, socialista, de las utopías revolucionarias, y que desde entonces vivimos una era en la cual el sujeto revolucionario ha sido reemplazado por otro sujeto, que es la víctima. Antes eran de izquierda de alguna manera, y eso ya también lo podemos ver muy claramente en el caso peruano. Adoptaron el discurso de los derechos humanos, y este tránsito se expresa bien en la proliferación de estudios sobre memoria, que están justamente enfocados en los derechos de las víctimas. Esto se da en todas partes del mundo, pero obviamente tenemos que verlo cómo se da específicamente en el caso del Perú.
Enzo Traverso también ha trabajado con un concepto que es la melancolía de la izquierda, que yo no me identifico con él porque nunca milité en ningún partido político, aunque siempre me he considerado desde joven, desde que entré a la universidad, una persona de izquierda, y podemos hablar en la parte de preguntas con el panel qué quiere decir eso, ¿no? Por ahora lo dejo como una pregunta. Quiero citar a Enzo Traverso en 3 segmentos claves de este libro para entender este giro del sujeto revolucionario a la víctima como sujeto. Dice Enzo Traverso: entramos en el siglo XXI sin revoluciones, sin toma de la Bastilla, ni asalto al Palacio de Invierno. En cambio, tuvimos derecho a su espantoso sucedáneo con los atentados de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Atentados que no han difundido la esperanza, sino el terror. Desde una mirada retrospectiva, el siglo XX, mutilado de su horizonte de expectativas y de sus utopías, se revela como una edad de guerras, totalitarismo y genocidios. Una figura antes discreta y púdica ocupa el centro del escenario, la víctima. Está hablando pues de una relectura del pasado en función a una nueva mirada, las víctimas. La memoria del Gulag ha borrado la de las revoluciones. Esta es la segunda cita. La memoria del Shoah o del Holocausto ha reemplazado a la del antifascismo. La memoria de la esclavitud ha eclipsado a la del anticolonialismo. Todo ocurre como si el recuerdo de las víctimas no pudiera coexistir con el de sus combates, sus conquistas y sus derrotas. Y termino la cita de Traverso con una mención directa a nuestro continente, a Haití. Creo que esta es una cita muy importante y la toma de un antropólogo que yo admiro muchísimo, Michel Roth-Trujillo, que hizo el libro Silenciando el pasado, que es realmente uno de los que yo más amo. Haití, dice Traverso, parafraseando a Trujillo, representa el lugar de las catástrofes humanitarias, el, entre comillas, país más pobre del hemisferio occidental, y no el símbolo de una revolución victoriosa llevada a cabo por los esclavos, que es lo que fue también. Entonces depende de qué querramos mirar del pasado. De este modo se impone una recolonización de la mirada que hace del sur del mundo el receptáculo de una humanidad sufriente que espera que el humanitarismo occidental la salve. Estos temas del tránsito del sujeto revolucionario a la víctima los discute de manera muy precisa Juan Carlos Ubillús en su reciente libro Entre héroes y víctimas, que acaba de salir este año. Y este giro que Traverso lo explica, como ya he mencionado, del revolucionario a la víctima, para Ubillús se trata del giro ético, que enfatiza el tema de los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Pero más que en la historia, se inspira Ubillús en la teoría francesa, autores como Rancière y sobre todo Badiou, que yo he leído un poco de Rancière, pero no he leído Badiou, o sea que lo conozco a través de Ubillús. Y Ubillús llama a recuperar la dimensión política o recuperar una política emancipatoria, como le llama él, de alguna manera con una defensa a la idea clásica de la revolución, incluyendo la justificación de la violencia revolucionaria, que para él es, digamos, la manera en pues, que han cambiado las cosas en las revoluciones, ¿no? Él se centra en 3 trabajos literarios. Uno, el de Claudia Salazar, La sangre de la aurora, Los rendidos de José Carlos Agüero, y el trabajo de Lurgio Gavilán, La historia de un soldado desconocido, o Memorias de un soldado desconocido, ese es el título exacto del libro. ¿Qué tiene que ver con todo esto con Carlos Iván? Tiene mucho que ver, porque lo que no analizó Ubillús es lo que yo creo que es la obra más importante del giro ético, que es el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Desde luego lo menciona, pero recordemos que Carlos Iván fue prácticamente el director de esa obra, ¿no? Que es en realidad la obra más importante hasta el momento de las ciencias sociales, yo diría, del siglo XX,
y participan exactamente todos los intelectuales que antes estuvieron en la izquierda, fueran militantes o simpatizantes de partidos políticos. Inicialmente la Comisión de la Verdad no se planteó así, como sabemos. Incluso había una fujimorista en la comisión, había un militar que se salió, que no quiso firmar el informe, o sea que no se planteó eso como una cosa de izquierda, pero terminó convirtiéndose en una producción de ciencias sociales de los que antes habían militado o simpatizado en partidos de izquierda. Eso, digamos, lo planteo a la mesa, no lo voy a desarrollar, pero creo que eso es lo que el vínculo de lo que estoy planteando con la obra de Carlos Iván, que no profundiza Ubiyús. Lo positivo, yo pienso que el libro de Ubiyús tiene algo muy positivo, porque esencialmente nos fuerza a recuperar el discurso político y la acción política, que él opone al de los derechos humanos que se focaliza en las víctimas, que él considera discursos despolitizados. De alguna manera no lo dice con estas frases, pero lo plantea como que hay que moverse de ese discurso de los derechos humanos, que es el discurso del giro ético, hacia un discurso que llama político, o sea que para él existe una dicotomía y yo no la veo así. Entonces, sin embargo, creo que su libro es muy importante en llamarnos a la acción política y a recuperar la dimensión política de nuestros discursos. También creo que es importante y mucho la crítica al paternalismo inherente al discurso de la CBR, sobre todo yo lo veo más, digamos, él no trabaja la CBR, pero yo lo asumo desde que la famosa portada de la versión reducida del informe de la Comisión de la Verdad pone a esa mano blanca sobre una mano oscura, la mano blanca consuela al sufriente que tiene la piel más oscura. Eso, digamos, yo lo he notado desde casi desde que salió el informe, lo he presentado incluso en el IEP también. O sea, creo que ahí hay un tema que tenemos que reflexionar de manera, la gente, digamos, de izquierda universitaria, del ámbito del IEP, hay todo este discurso de que vamos a salvar a los otros, ¿no? Que eso yo creo que no es solamente el giro ético, sino que ya estaba en los discursos de los 70 y los 60 por la mucha influencia que tiene la teología de liberación en la izquierda peruana y que no se ha trabajado, por ejemplo, eso no lo incluye ni lo menciona Ubiyús. Siempre era este discurso de la liberación como que la opción preferida por los pobres y hablando de los pobres como los otros, ¿no? Entonces creo que son dos cosas positivas, el rescate del discurso y de la acción política y de la crítica al paternalismo dentro de la izquierda, que es el salvar a los otros, que creo que es súper importante criticar. El problema con su enfoque me parece que es su justificación de la violencia como salida, porque no solo porque todo lo que ya hemos vivido con la revolución que existió, aunque no la llamemos así, pero que fue Sendero Luminoso, violenta al extremo, pero Ubiyús dice que bueno, así se han cambiado las cosas. Yo discrepo de eso, porque creo que todas las revoluciones violentas han desencadenado en estados dictatoriales. No hay una sola revolución violenta que no haya que haya resultado en una sociedad democrática. Ni siquiera más inclusiva, siempre. Y aquí creo que es la gran ausencia en el libro de Ubiyús, es Foucault, por ejemplo, ¿no? Que yo pienso que él ya criticó justamente esta idea de que la revolución va a cambiar algo, porque lo que Foucault ha analizado muy bien es que cuando se rompe la cabeza del rey, surge el partido, digamos, puedes tú derribar a la monarquía, pero va a reemplazarla otro poder autoritario, y él pues ha analizado históricamente este fenómeno. Por eso es que él dice que no hay ley del revolucionario, y por eso es que él propone otras formas emancipatorias sobre las cuales no es el caso de discutir aquí, pero me parece interesante que Ubiyús no cite a Foucault. Y en cambio, sí, el enfoque de la ley en Foucault, que es bien importante. Por eso es que dice más que derribar al soberano, se trata de entender cómo la dominación utiliza la ley para dominar. Digamos, cómo la ley se utiliza para dominar a pesar que ya terminó la revolución o la guerra, ¿no? O sea, lo que él llama pues un estado de guerra permanente, incluso en la paz, dentro de las instituciones. Entonces, ¿cuál creo que esa sería un poco mi crítica y cuál creo que es mi aporte? Y aquí yo quiero, digamos, agradeciendo a Ubiyús,
volver a esta idea de repolitización. Creo que es importante repolitizar nuestro discurso. Es clave, diría yo, porque la estrategia de los discursos dominantes es acallar, y están presentes en los medios muy claramente, pues, en la prensa concentrada, como ahora se habla, que es cierto, es acallar la disidencia, llamarla terrorismo, tenderismo, comunismo, e imponer una sola voz. Entonces, la política, yo me refiero a la política como, lo diría Hannah Arendt. Para Hannah Arendt la política es acción, pero es la acción de los diversos. La política son voces diversas. Entonces, la antipolítica, para decirlo en términos de Carlos Iván, con uno de los términos que él usó mucho, sería una sola voz. Lo opuesto de la política es una sola voz. Y con el terruqueo lo que se busca es imponer una sola voz, despolitizar cualquier disidencia, apelando a un prejuicio, el prejuicio del comunismo, el prejuicio... Disculpen que mi gato está demasiado alterado, le voy a abrir la puerta, un segundo. A ver, ya. Disculpen, ¿cuántos minutos me quedan, Jaime? He hablado mucho. 4 minutos, 5 minutos máximo. Ya, bueno, entonces termino. Bueno, quizá el segundo punto quizá lo voy a tener que tratar de los politólogos luego, pero tengo la idea central, ¿no? Entonces, lo que yo decía es que la antipolítica sería una sola voz y la política serían varias voces, las voces diversas. Lo que el terruqueo busca es imponer una sola voz, apelando a un prejuicio. Y Hannah Arendt, en su hermoso ensayo ¿Qué es la política?, dijo que el ejercicio político consiste en la aclaración y disipación de prejuicios. Más específicamente, cito a Arendt, los prejuicios son inevitables en los seres humanos porque son parte intrínseca de nuestra socialización y no hay propiamente ninguna forma de sociedad que no se base más o menos en prejuicios, mediante los cuales admite a unos determinados tipos humanos y excluye a otros. Cierro la cita. En esta lógica, dice Arendt, una ausencia total de prejuicios exigiría una alerta sobrehumana. Pero al mismo tiempo, dice que el ejercicio político consiste en la aclaración y disipación de prejuicios. Y esto también es como estamos viviendo ahora en las elecciones. No me voy a extender cómo se ve al otro con prejuicios, lo cual también es antipolítico. Yo voy a reducir mi crítica porque mi propuesta entonces es que yo pienso que la defensa de los derechos humanos, digamos, el discurso de los derechos humanos no es necesariamente apolítico, sobre todo en un contexto como el Perú en que te terrorean por defenderlos. Pero yo creo que hay que pasar para realmente, digamos, involucrarse en la acción política. No basta defender los derechos humanos, sino que hay que afirmarlos. O sea, derechos humanos no equivale a pacifismo, equivale también a militancia, y la afirmación es más importante que solo la defensa. Entonces, creo que no se puede equiparar derechos humanos con posiciones apolíticas, y creo que Ovidius lo dice quizá muy influido por las teorías francesas, pero en Francia, pues el discurso de los derechos humanos está establecido desde el siglo XVIII, pero en el Perú viene San Martín el 21 y dice los indios van a ser peruanos, y es algo que hasta ahora no se termina de entender, que los aborígenes tienen que ser ciudadanos peruanos. El discurso de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos y de los derechos en general es el primer lenguaje político que tiene la República hace 200 años. Entonces es político. En eso yo discrepo, que el discurso de los derechos humanos entendido y los derechos en general va a ser apolítico. Eso me parece equivocado. Por último, me voy a saltar otras citas que tenía sobre Palestina, y solamente quiero terminar con la reflexión sobre la politología. ¿Hasta qué punto el surgimiento de la politología, y más específicamente, porque es lo que conozco más, la presencia de los politólogos en la esfera mediática, no digo todos, pero la mayoría de los que los llaman a opinar en los medios grandes, no ha ayudado a callar las voces disidentes de izquierda? Mi hipótesis es que el politólogo se presenta como analista político, y sin embargo creo que debe entenderse también como actor político, como cualquier intelectual. La politología mediática analiza las elecciones como si fueran partidos políticos, como si fueran partidos de fútbol.
se habla de la imagen, se habla de técnicos, incluso todo el mundo está adoptando presentar equipos técnicos. ¿Por qué eso no se dice equipos profesionales? ¿Por qué estamos adoptando el lenguaje del marketing para analizar la política, el lenguaje de la imagen? ¿Por qué se presentan como neutrales cuando en realidad están tomando partido? Y termino con algo que me parece grave, y es el rol que tiene politólogos como Steven Levitsky en las elecciones. Cada vez que hay elecciones invita a candidatos. Y quiero leerles porque yo pienso que esto tendría que ser conversado y no puede ser tabú. Levitsky no es solo un analista político, es un actor político. Intervino para, digamos, en la campaña de Keiko del 2006, cuando en octubre la invitó a Harvard y dijo estas frases que hay de todo en la politología, entonces estadísticamente casi no hay izquierda en la politología, pero sí hay una voz valiente, que es la de la politóloga Carmen Elizarbe, que es también antropóloga, o sea que no creo que todos los politólogos sean iguales ahí, pero la escuela que predomina en el Perú es una politología, digamos, de la escuela de Levitsky, y pienso que ese es el problema, que dentro de la politología deben haber diferentes voces también. Solo les termino leyendo lo que dijo Levitsky cuando le entrevistaron de que por qué invitó a Keiko a Harvard. Y él dice que bueno, porque estaba como de puntera en las elecciones, en las encuestas, y que parecía que de repente iba a ser presidenta o podía ganar, y habló en términos muy positivos y dijo así: Keiko salió, eso lo dice Levitsky, Keiko salió bien librada de su visita a Harvard. Sorprendió a muchos su compostura, su inteligencia y su capacidad política. Harvard todavía no se pinta naranja. Todavía no se pinta naranja, lo dijo en 2005. Pero Keiko ganó el respeto de gente que no simpatiza con el fujimorismo. ¿Eso es analista político o eso es actor político? Entonces, ¿dónde están el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Dónde está la OMPE? No solo para ver los avisos luminosos que ahorita están en todas partes anónimamente haciendo campaña por Keiko Fujimori sin decir su nombre, pero también dónde está el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE para hacer respetar nuestra soberanía y que los candidatos o partidos no estén haciendo campañas internacionales invitados por politólogos o académicos en el exterior. ¿Por qué es pertinente todo eso? Y con eso termino mi reflexión. Porque Carlos Iván, una de las cosas, las razones por la cual yo lo admiraba tanto, es por esa valentía. Él tenía una columna en Perú 21, su valentía crítica, y él trabajó con gente como Meléndez, por ejemplo, que luego se convirtió en un politólogo, ¿no? Ahora, y Carlos Iván fue muy crítico de esa ola de entonces politólogos jóvenes del año 2009, 2010, por ahí. Los criticaba justamente por hacerle el eco al discurso neoliberal. Y eso es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando surgieron estas generaciones de politólogos, que eran su crítica a la izquierda. O sea, que ellos se presentaban como críticos, pero no sé de qué, porque el principal discurso crítico era contra la izquierda. Entonces, por eso vuelvo a plantear la pregunta, ¿hasta qué punto el ablandamiento del discurso de la izquierda tiene que ver con el tema de los medios y del rol de los politólogos en el problema de los medios y el rol que está cobrando los medios como actores políticos también, que hay que considerarlo? Sí, gracias. Ha terminado provocadoramente. Ahí queda un tema de discutir interesante, ¿no? Carmen Elizarbe lo rebautizó a Carlos Iván, es antropolitólogo. Es decir, colocó la antropología en el medio del análisis político. Y ahora tú traes nuevamente aquí a colación el hecho de que en realidad muchos se presentan como politólogos, en realidad son analistas, digamos, formados en ciencia política, no son propiamente, pero desde cualquier columnista de cualquier periódico se dice que es un politólogo. Pero en fin, queda ahí el tema, es interesante, todo lo que has dicho es interesante a partir de estas investigaciones que haces. Vamos a continuar con la exposición de Mauricio Zabaleta, que es licenciado en Ciencia Política precisamente, y en la Católica, y ha escrito un libro que se llama Coaliciones de Independientes, las reglas no escritas de la política electoral. Ahora estamos en un país sin partidos y todos somos independientes. Fue publicado por el IEP y hay otro libro que se llama ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?
que lo he publicado precisamente en coautoría con Esteban Levitsky. Y tiene artículos y capítulos sobre política y conflicto social, consulta previa, etcétera, además de haber sido coordinador general del Lugar de la Memoria y asesor en los Ministerios de Cultura y Economía y Finanzas. Mauricio, tienes la palabra. Bueno, contento porque ya me escuchen bien. Yo he preparado unas pequeñas ideas sobre Carlos Iván de Gregori. Entonces voy a pasar a leerlo para luego hacer una reflexión general sobre qué nos dice Carlos Iván sobre la izquierda y sobre qué izquierda queremos construir en el país. Yo quisiera comenzar diciendo que, a diferencia de la mayoría de quienes participan en este coloquio, yo conocí a Carlos Iván por sus textos y nunca lo conocí en persona. De hecho, recuerdo con nitidez el primer ensayo que leí sobre él y se llamaba El aprendiz de brujo del curandero chino. Era una de las lecturas de un curso de ciencia política de un politólogo, de Alberto Vergara, en Letras PUC. De hecho, fue mi primer curso en la universidad hace 15 años. El texto me pareció fascinante, explicando el triunfo de Alberto Fujimori en 1990 desde una dimensión cultural de la modernidad. Cómo había Fujimori interpretado mejor la modernidad peruana y Vargas Llosa no había interpretado esa modernidad diferente, ¿no? Pero hablaba muchísimo sobre la modernidad en sus discursos políticos y alrededor de su campaña. Para mí es uno de los mejores textos interpretativos y de análisis político que he leído, y es una pieza además hermosamente escrita. Está salpicado de episodios de la novela vargasllosiana y una serie de anécdotas que lo hace muy interesante de leer, y a mí cuando me preguntan qué leer sobre el fujimorismo y sobre el Perú, es una de las lecturas que sin duda recomiendo. Desde entonces, los artículos y libros de Carlos Iván me han acompañado, por supuesto, en mi vida universitaria y posteriormente en mi vida profesional. De hecho, el libro que más influyó en mi tesis de licenciatura y el concepto de coaliciones de independientes, sobre el cual está basado mi libro, fue El nacimiento de los otorongos, que Carlos Iván escribió junto a un politólogo, Carlos Meléndez, que analiza la conformación del fujimorismo parlamentario durante los 90. Esta formación de bancadas independientes que eran reclutados por el gobierno cada periodo electoral, pero sin convertirse realmente en un partido fujimorista. Para mí fue absolutamente influyente este trabajo. Yo quiero agradecer especialmente a Ramón Pajuelo del Instituto de Estudios Peruanos y para haberme invitado para discutir ideas sobre Carlos Iván en este coloquio. Un poco como lo comentaba Cecilia, para mí fue una sorpresa la invitación en la medida de que yo nunca había militado en la izquierda y no ha sido el foco principal de mis investigaciones. Sin embargo, como tal vez demuestra esta introducción, sí soy un admirador de la obra del autor y tengo cierta familiaridad con ella. Acepté y pues gracias a Ramón el IEP me envió el volumen número 12 de las obras de Carlos Iván, sobre el cual centraré mi presentación, que es en realidad bastante breve. Yo quisiera hablar sobre el libro y sobre las ideas del autor y las preocupaciones cambiantes que muestra un intelectual en una década en específico, que estamos hablando de los años 80, un autor que además está pensando en términos políticos. ¿Cuáles son las preguntas que busca responder? ¿Cuáles son las preocupaciones y ansiedades de alguien que participa en el proceso? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la visión de la izquierda? El volumen, bueno, que se titula Todo nos une, nada nos divide, que además es el título de esta mesa, recoge artículos de opinión que CID publicó entre 1980 hasta 1992 en el diario Marca, en El Caballo Rojo, en El Zorro de Abajo, entre otras publicaciones. Si bien están escritos en el lapso de 12 años, creo que hay dos preguntas centrales que el autor busca responder. Primero es, ¿cómo construir el socialismo en el Perú y cuál debería ser el instrumento político para alcanzarlo? Y segundo, que es en realidad la pregunta que orienta todo este coloquio, ¿de quién es la democracia? Si bien hay un notable cambio entre las primeras columnas publicadas en el diario de Marca, que hasta por momentos pueden parecer panfletarias, hasta los textos más reflexivos y moderados del Zorro de Abajo, debemos partir diciendo que desde su origen nos encontramos frente a textos prácticos,
casi estratégicos que delinean una apuesta para construir una izquierda nacional y una preocupación general sobre la relación entre la democracia y el socialismo. La respuesta a las primeras preguntas resulta más fácil de contestar para nuestro autor en sus primeros escritos. La vía, pues, es la vía de la revolución socialista. De Gregori habla con entusiasmo del hito fundacional de la nueva izquierda, las guerrillas de 1965. Sin embargo, escribiendo a principios de 1980, el entusiasmo de nuestro autor se centra en las últimas décadas del gobierno militar, cuando la izquierda sale de los claustros de la universidad para asumir un papel central en la movilización contra el régimen. Los gremios se fortalecen y revitalizan, y el surgimiento de una nueva sociedad civil, ¿no?, aparece. Para De Gregori, estas fuerzas democráticas son esenciales para la construcción del socialismo. Por ello, la izquierda nacional, ¿no?, es el eje que contrarresta a el campo antipopular, es decir, la derecha, ¿no? Y por lo tanto debía construirse como una gran unidad popular. Y esto me parece importante porque la preocupación de Gregori, sobre todo en estos escritos, es una preocupación absolutamente estratégica, ¿no? La unidad de la izquierda es importante porque permite que la correlación de fuerzas termine yéndose hacia el campo popular. La preocupación por la unidad responde específicamente a las oportunidades que brinda la apertura democrática de fines de los 70 para hacer una alternativa socialista de gobierno. Eso me parece que es algo que hay que resaltar, ya que en el debate de la izquierda en esos años, recordemos que estaba pensándose sobre cuál es la vía adecuada y si es que eran las elecciones más allá de una caja de resonancia para acceder al poder. Pues yo encuentro en los textos de Carlos Iván que hay una apuesta muy decidida desde un principio por la vía electoral, por más de que igual considera hasta el 83 más o menos, que es una de varias vías posibles. Eso va a cambiar posteriormente. Por ello, lo que termina abogando nuestro autor en esos primeros años y hasta finales de la década era más compleja que una alianza de partidos que conformaban la izquierda marxista, sino estábamos hablando del movimiento social. Para Carlos Iván de Gregori lo importante era esta sociedad civil construida en las movilizaciones del 77, del 78, del 79, sin el cual no se podía construir una alternativa nacional popular. En los primeros años de los 80, nuestro autor propone que en realidad las alternativas eran de carácter dicotómico y clasista, ¿no? Él nos dice, escribiendo en 1981, que la diferencia, la línea divisoria se encuentra entre el campo popular y el campo antipopular. Esas son las divisiones. De hecho, él hasta llega a esgrimir que podría haber una construcción de un partido de izquierda y un gran partido de derecha. Sin embargo, si bien la necesidad política de la unidad es parte central de la apuesta de nuestro autor, estaba cambiando rápidamente de acuerdo a la coyuntura política y al movimiento de los actores, en particular el surgimiento de Sendero Luminoso y la revitalización del APRA, que presentan nuevos retos de posicionamiento a la izquierda, la cual sorpresivamente se hace de la alcaldía de Lima en 1983 para luego perderla 3 años después. Con una claridad que yo encuentro asombrosa, 10 años antes del 5 de abril del 92, tras la toma de la cárcel de Huamanga por parte de Sendero Luminoso, advierte que los actos del izquierdismo, y aquí cito, solo aceleran la instauración de un gobierno autoritario que se perfila como una dictadura cívico-militar. Y es claro en afirmar que la entrada en escena de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversiva solo implicaría la militarización del país y la eliminación de las conquistas democráticas. Lamentablemente, en ambos casos sabemos que nuestro autor tenía razón. Este movimiento sería central para entender el pensamiento de Cid durante la década que se va transformando. Algo que podríamos llamar la gran paradoja de los 80, ¿no? Es esta transformación o estos movimientos
opuestos de esta década. Por una parte, una sociedad civil que se revitaliza luego de 12 años de gobierno militar y que además está impulsada por las reformas de la primera fase de este gobierno, el establecimiento de normas democráticas básicas como elecciones libres y división de poderes, pero a la vez la creciente militarización del país y la agudización de una crisis económica que golpeó el tejido de los gremios y precarizó el trabajo. Estas fuerzas opuestas que finalmente decantarían en el colapso del sistema de partidos, la descomposición sindical y el autoritarismo de Alberto Fujimori. Si se había pasado de la década de la desunión, es decir, la década de los 70, a la década de la unidad, es decir, la década de 1980, esta sería, como sabemos, esta unión pasajera. Peor aún, los 80 representaron el inicio de la desintegración de la sociedad civil que Sid veía como un eje central de un socialismo nacional, condición que se agravaría con el ajuste estructural de 1990. En sus columnas ve con preocupación cómo las élites partidarias no logran representar a la sociedad, cómo se diluye la posibilidad de un movimiento político amplio, no solo con políticos especializados, sino con lo que él denomina profesionales del movimiento social. Sin embargo, yo creo que es fundamental reconocer su apuesta. La búsqueda de un movimiento democrático constituye para De Gregori una respuesta a la tesis del partido de cuadros electos y secretos, indisolublemente ligada a la teoría del asalto al poder y la estrategia aplicada por los revolucionarios en países sin sociedad civil. Lo estoy citando directamente. Escribiendo en 1985, Sid propone construir una alternativa entre la socialdemocracia en clave aprista y el ultraizquierdismo de Sendero Luminoso, lo que significaba repensar la nueva izquierda y sus raíces marxistas. Ya en 1893 decía a los lectores del Caballo Rojo que Izquierda Unida, que acababa de estar victoriosa en Lima, representaba una apuesta por el socialismo democrático, respetuoso del pluralismo político y periodístico, de los derechos humanos y laborales, de las elecciones generales y del sufragio universal. Además, decía lo siguiente, y voy a leerlo directamente. Pero tampoco, no basta decir que el socialismo reinará con democracia directa. Ni vale trazar una última, endeble y totalmente inútil línea de defensa afirmando partido único, pero pluralidad de organizaciones sociales. Porque el obrero, el campesino, el maestro, además de expresarse corporativamente como productores, por rama de actividad en la CGTP, en la CSP, SUTEP, etc., tiene derecho a expresarse también como ciudadano integral, opinando sobre la problemática global del país, eligiendo entre diferentes alternativas políticas, y para ello no hay otro camino que la pluralidad partidaria y las elecciones generales. Entonces, pasando muy brevemente a la segunda pregunta, es, ¿de quién es la democracia? En 1985, a diferencia del Carlos Iván de 1980, él consideraba que el régimen político era relevante en sí mismo y que el socialismo debía construirse sobre la base de la pluralidad y de la democracia. En el editorial inaugural El Zorro de Abajo, que fue redactado por Carlos Iván, los editores se ubican entre la fe monolítica de los que esperan el triunfo inexorable de la revolución por acción de las leyes científicas, casi matemáticas, y el escepticismo de los que decidieron renunciar a la esperanza, y lo que dicen es que buscan construir una utopía posible. Si para Sid de los primeros años de los 80 la democracia solo podía ser construida por el campo popular, a principios de los 90 considera que no es posible construir una izquierda sin prestar atención al régimen político, a la democracia política, ¿no? La democracia, división de poderes, de libertades individuales, de derechos humanos, sería necesaria para pensar la democracia en términos sociales. El reto para Sid en el 92 era cómo lograr articular la libertad individual y la solidaridad social. Y esto a mí me parece importantísimo en una sociedad donde, yo no sé, Jaime, yo no sé cómo voy con el tiempo. Te quedan 8 minutos. Ya, perfecto. Yo creo que esta reflexión de Carlos Iván respecto a la libertad con solidaridad social es esencial en la medida de que somos un país en el cual básicamente no importa el otro, ¿verdad? Es una cosa que uno enfrenta al salir de la calle, en la
incapacidad peruana de la acción colectiva. Yo quisiera terminar la parte escrita agradeciendo un poco la lectura ágil del libro con referencia al cine, la literatura, así como escrito con humor. Quiero yo en realidad dar una muestra de ello que me llamó mucho la atención. Es escribiendo sobre Alan García, que había sido elegido secretario general del APRA en el año 82, pero él está escribiendo en el 83, dice con chispe y con un don de premonición que solo confirmaríamos años después, que a pesar de que se multiplicó afanoso, se refiere a García, por redacciones y canales para no pasar desapercibido, exhibiendo en contraste con su juventud un rostro crecientemente abogatado que corre el riesgo de parecerse con el transcurso de los años a Jabba the Hutt. Ese tipo de salpicados en los textos de Carlos Iván los hacen valiosos, entretenidos de leer, estos textos estratégicos. Ahora, yo terminando lo que había escrito, quería reflexionar un poco sobre las lecciones de Carlos Iván pensando en este proceso electoral en el que estamos inmersos. Y finalmente la apuesta de Carlos Iván es por una democracia social, pero construido sobre la base de una democracia política. Y que la izquierda debía adoptar los valores de la democracia política como cierta base necesaria para la construcción de, si quieren ponerlo así, para una opción socialista de gobierno. Y lamentablemente estamos en una segunda vuelta, donde evidentemente las dos opciones son opciones iliberales, ¿sí? Yo no quiero extenderme muchísimo respecto a quién representa el mal más acucioso, pero sí quisiera hacer notar de la ausencia de ese tejido básico del que nos hablaba Carlos Iván en relación a una sociedad movilizada, una sociedad civil activa. La sociedad civil que genera la reflexión de Carlos Iván en los 80 es una sociedad civil que prácticamente ya no existe, que se comienza a debilitar con las crisis de 1980, que tiene una estocada casi final, lamentablemente, con las reformas neoliberales. Es posible, yo quisiera dejar esa reflexión para la mesa, es posible construir una izquierda donde existe una sociedad civil tan debilitada. Yo es algo que digo, bueno, tomando un poco lo que dice Cecilia, cuando me preguntan en medios de comunicación sobre cómo se construyen partidos, no hay ninguna receta, ¿no? Por supuesto, los partidos responden no a cambios en la legislación, responden, por supuesto, a la sociedad. Los partidos, de hecho, son organizaciones de la sociedad. La diferencia son que postulan en elecciones. Pero los partidos se construyen sobre una sociedad civil previa. Mi pregunta es si es que podemos construir un partido de izquierda o partidos de izquierda o opciones de gobierno de izquierda, entendiendo que es necesario en el país una izquierda sólida, ¿no? Si no se reconstruye la sociedad civil. Esa es mi preocupación, mi duda, ¿no? Que es algo que presento a la mesa. Y quisiera tomar los minutos que me quedan solo para dar un poco de respuesta a la pregunta planteada por Cecilia, en realidad hablando desde la profesión. Entiendo que su crítica no es respecto a la disciplina en sí misma. La disciplina, como todas las disciplinas, es una disciplina bastante diversa, donde existe pluralismo, ¿no? Creo que su crítica está más dada hacia las opiniones en medios. Como ya respondía Jaime, hay gente diversa que no son solo politólogos los que escriben en medios o que opinan en medios televisivos. Y en ese sentido, si nosotros solo vemos a los politólogos, yo lo que podría decir por mi experiencia personal es de que es un espacio bastante diverso, donde hay opciones diferentes.
Y sí me parece preocupante que se ponga el énfasis en una disciplina en particular. Las disciplinas son efectivamente diversas. Pueden haber, digamos, ciertos parámetros para analizar la política con las cuales no estamos de acuerdo, pero una de las cosas que me gustaría decir es que los politólogos pues no tenemos el monopolio del análisis político, o no deberíamos tenerlo, y en sí no lo tenemos. Y bueno, muestra de ello es que estamos aquí hablando de temas políticos, ¿no? Personas de disciplinas diversas, en un instituto que recoge disciplinas de ciencias sociales diversas y compartiendo puntos de vista. Me gustaría decir eso para cerrar y seguimos con la mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos sí, bueno, también está allí planteada una pregunta de fondo, ¿no? Es ¿de dónde van a surgir los partidos si no hay una sociedad civil consolidada? ¿Cómo va a generarse partidos? Sin partidos tampoco se puede buscar en construir un país distinto. Ese es el dilema de fondo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la pregunta que da origen a esta mesa, ¿no? ¿De quién la democracia? ¿Cómo se controla, cómo se llega al poder? ¿Cómo se rehace la estructura de poder? ¿Cómo la estructura de poder que hay que buscar impedirá que haya excluidos dentro de la ciudadanía peruana, como hay ahora, por razones diversas? Pero en fin, Mauricio, ya volveremos a una segunda ronda pequeña después, y ahora vamos a dar el paso a Tony Zapata, para que cierre esta primera ronda. Tony es doctor en historia por la Universidad de Columbia y es profesor de la Universidad de Shanghái, y su último libro publicado se titula La caída de Velasco. Lo ha editado Random House en el 2018. Tony, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Jaime. Yo, en primer lugar, agradecer al IEP por haberme invitado a participar en esta mesa. Saludar a Cecilia, a Mauricio igualmente. Y bueno, yo también había preparado una intervención, tengo un pequeño escrito, y sí había entendido que el punto de partida era comentar este tomo 12 de Carlos Iván, Todo nos une, nada nos divide, y hacer una reflexión en base a él sobre la izquierda peruana. Primero, sobre la frase, todo nos une, nada nos divide, me parece que es de Mariátegui, Jaime. El mismo Carlos Iván por ahí dice que él está recogiendo una frase de Mariátegui para titular uno de sus artículos. Bueno, esta reflexión trata sobre el pensamiento de Carlos Iván sobre la izquierda, de la cual él fue tanto un protagonista como un estudioso de su evolución. Y por otro lado, él era consciente que la izquierda, esa en la cual él estaba viviendo, vivía una etapa terminal, que se abría una etapa de transición, y por lo tanto, toda su propuesta está llena como de adelantos de cómo debería ser la izquierda del futuro. De tal manera que, a la luz de esas opiniones que él tiene sobre la izquierda del mañana, voy a tratar en la parte final de esta intervención de analizar a la izquierda de hoy. Lo que quería decir también ahora al comenzar es que en realidad yo le agradezco al IEP especialmente porque nunca fui muy amigo de Carlos Iván. En realidad no fui parte de su círculo. Es cierto que coincidimos en el PUN, hemos sido militantes juntos del PUN, pero dentro del PUN había muchas tensiones. Él era como uno de los líderes de los zorros, yo más bien era uno de los que acompañaba a los libios, de tal manera que no estuvimos cerca en la única ocasión que militamos juntos. Y en el pasado, pues, yo había estado en el trotskismo y él me parece que me tenía un poco, a los trotskistas en general, en las antípodas de su círculo. De tal modo que mis opiniones sobre la izquierda
están un poco teñidas de eso, ¿no? Hablo desde fuera del grupo de amigos de Carlos Iván. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es su relato sobre la izquierda? Me parece que sobre la izquierda de los 60, 70, su idea es que era una izquierda, en primer lugar, gremialista, preocupada por los sindicatos, por los gremios, por los frentes de defensa, por los comités de base, y en segundo lugar, doctrinaria, tomando ideologías, sumando esas doctrinas al gremialismo, al sindicalismo, y que de ese modo se armaban los partidos. Además, esas ideologías estaban vinculadas a los centros de poder internacionales del socialismo, la Unión Soviética, China, Cuba y, de alguna manera, la Cuarta Internacional, los trotskistas, que aunque no tenían un país de su lado, pues lo que tenían era una organización internacional. Sobre esa izquierda de los 60, él recoge y da mucho crédito, ¿no?, a la experiencia del MIR. Él era militante del MIR, tiene un culto por Luis de la Fuente Uceda. Numerosos son los artículos en los cuales recuerda la gesta de los guerrilleros de los 60. Y sobre este tema de que se dividían mucho, que ha motivado pues las burlas al comenzar de Jaime, los partidos de izquierda de la época, según la interpretación de Carlos Iván, ¿no?, padecían de algo que él llama el conflicto del hermano enemigo, porque vivían en conflicto interno. ¿Y por qué vivían en conflicto interno? Porque eran críticos de la sociedad, y ese elevado criticismo que tenían de la sociedad lo aplicaban para adentro también. Eso llevaba a que se viviera en conflicto interno y en divisiones, y se viviera en un ambiente donde los que estaban cerca eran los más peligrosos. Y es así como los troscos nos dividíamos entre nosotros. Las familias del MIR también se dividían y se peleaban entre las familias del MIR. Y ni hablar pues de los chinos, ¿no? Los chinófilos vivían divididos entre ellos. Bueno, pero de pronto aparece IU hacia el proceso electoral mismo, ¿no? Obliga a sumar fuerzas. Primero hay una participación en el 78 bastante exitosa, aunque bastante fragmentada también. Se intenta ARI para las elecciones del 80, fracasa. El fracaso de las elecciones presidenciales del 80 lleva a que en las municipales del 80 mismo, unos meses después, se constituya la Izquierda Unida. Desde ese entonces, la Izquierda Unida se convierte para él, para Carlos Iván, como en el foco de su atención. Y su idea es que, habiendo nacido como alianza electoral, se pasmó. No avanzó a lo que él esperaba, que era que fuera un frente revolucionario de masas. Y al respecto, su pregunta, ¿no?, ¿por qué ocurrió esto? La respuesta es debido a la estructura oligárquica de la política que tenían las cúpulas de los partidos integrantes de la Izquierda Unida, del Comité Directivo de Izquierda Unida. Ese Comité Directivo de Izquierda Unida nunca se puso de acuerdo para constituir comités de base, ni para darles poder, autoridad, estructura orgánica a esos comités de base. Y es más, la única oportunidad en la cual se decidió un militante un voto y por lo tanto carnetización, el proceso terminó en ruptura. Pues bien, Izquierda Unida siempre había vivido al borde de la ruptura. Las decisiones se tomaban el día anterior a que se cerraran las inscripciones, y en medio de grandes tensiones, resentimientos, ajustes de cuentas, peleas a futuro. Además, durante largos periodos estaba completamente paralizada, estática. Había ausencia de compromiso entre los partidos con el proyecto. Asimismo, según la crítica, no autocrítica de Carlos Iván con respecto a Izquierda Unida, subraya un punto que le parece particularmente importante, que a pesar de que había funcionamiento de una comisión de programa de Izquierda Unida, de plan de gobierno, dirigida por Higuíñez, en realidad se había quebrado la relación de los intelectuales con los políticos. Los intelectuales que habían participado en los partidos de izquierda de los 70 no tenían mecanismos para militar, no tenían espacios donde militar en el conglomerado de Izquierda Unida. Sin embargo, su apreciación de los años 80 y de las realizaciones de Izquierda Unida, que también las tuvo, más bien es positiva.
estos años, dice explícitamente, habrían sido la década de la voluntad política. De ahí los 90, la década de la antipolítica, los 80 serían la década de la voluntad política. Y al decir por qué la voluntad política, incluye, además de Izquierda Unida, a Sendero y a ALAN. Hoy día ALAN y el APRA no es como el tema, lo dejamos ahí y pasemos a ver qué es lo que sostiene sobre Sendero. Mi idea es que su postura estuvo en evolución. Mauricio lo ha dicho, ¿no? Los 2 primeros años, 80, 81, hasta el 82, su postura es menos crítica. En algunos momentos suena hasta comprensiva y de alguna manera esperanzadora de una rectificación de Sendero. Dice, por ejemplo, que la violencia es estructural, que viene de arriba, y dice también que en la historia hay movimientos que en la práctica han rectificado sus ideas y que espera, ojalá sea el caso. Aunque es cierto que desde el comienzo también Carlos Iván subraya algunos problemas críticos del movimiento senderista, algunos defectos, algunos excesos, y entre ellos coloca el sectarismo, la violencia vanguardista e incomprendida por las masas. Pero el 83 es que pasa a la crítica total y a la condena tajante con respecto a Sendero. Desde el 83 en adelante, más bien, su reflexión sobre Sendero es la búsqueda de una nítida diferenciación entre la opción Izquierda Unida y la violencia senderista. A las críticas que ya había notado, sectarismo y violencia vanguardista, añade el carácter criminal de Sendero. Puntualiza Carlos Iván que no ha habido en la historia universal ningún grupo subversivo que haya matado tanta gente de la misma izquierda antes de llegar al poder. Lo caracteriza como genocidio previo de sus rivales de la izquierda. Y después del asesinato de María Elena Moyano, pasa a considerar a Sendero como el principal enemigo del país. Y más bien, la lucha contra Sendero es postulada como el eje ordenador de una propuesta de acuerdo nacional. En estos artículos sobre Sendero, creo que Carlos Iván anticipa el concepto principal. Tony, levanta un poco la cara para que se te vea la boca en los pantallas. Gracias. Creo que en estos artículos que le dedica Sendero, anticipa la idea principal, la noción principal que luego tendrá el informe de la Comisión de la Verdad, que hubo víctimas que eran civiles inocentes que fueron atrapados entre 2 fuegos. Puesto que así como analiza a Sendero, Carlos Iván también le dedica largas páginas al tema del terrorismo de Estado, de donde atrapados entre 2 fuegos. Pues bien, este análisis de las fuerzas políticas peruanas en pugna venía acompañado durante los 80, venía acompañado por bastantes artículos también sobre la situación política internacional. Yo creo que Carlos Iván era claro que el contexto internacional era muy importante para la izquierda, para el Perú en general, para la izquierda en particular. Bueno, habla sobre Estados Unidos, siempre aparece como el malo de la película, ¿no? El amo imperialista, digamos. Pero, sin embargo, él conocía Estados Unidos y me parece importante anotar que menciona que a su interior hay fuerzas democráticas y subraya el papel de las feministas, de las corrientes pacifistas y de todas las minorías étnicas como fuerzas claves en el desarrollo de Estados Unidos. Pero más interesante para seguir el foco del día de hoy, ¿no? Su apreciación sobre la izquierda, lo más trascendente es su postura sobre lo que estaba ocurriendo en los 80 en el campo socialista, porque en los 80 era obvio que el campo socialista atravesaba gruesos problemas, tan es así que al final de la década se vino abajo. Bueno, Carlos Iván lo tenía claro. Durante los 80, él lo que destaca es que los centros de poder político e ideológico del socialismo han entrado en crisis, que se habían debilitado en forma considerable,
y que finalmente la URSS estaba camino a la derrota. Y cuando interpreta ese camino, por qué la URSS estaba camino de la derrota, lo que subraya es el burocratismo y la ineficiencia del burocratismo. Cómo la planificación central había acabado en manos de una cúpula tecnocrática que no tenía control realmente del movimiento económico, ni siquiera de la información, que actuaba un poco esa comisión de control a ciegas y en favor de sí misma. De tal manera, pues, que sin competencia, la economía socialista burocrática era menos eficiente. Y ese camino que había tomado la URSS había arrastrado a Cuba y a la misma China. No es muy, Carlos Iván, no es muy comprensivo el camino chino. Le parece equivocado. La estrategia de Deng Xiaoping de introducir el mercado y conservar el poder político en manos del partido, le parecía a Carlos Iván equivocada. Y le parecía que había llevado a desastres políticos como la matanza de la plaza de Tiananmen, y que eso había de repetirse en el futuro de China. Pues bien, si esta es la descripción que tiene Carlos Iván de la izquierda, ahora quisiera referirme a su propuesta. Yo creo que su propuesta se basa en una renovación teórica del marxismo, que ocurre en los años 80, no solo en el Perú, sino en toda América Latina, y que es gracias a la lectura de Gramsci. Gramsci es el teórico que permite una renovación del marxismo-leninismo, del viejo marxismo-leninismo, el inspirado en la Revolución de Octubre. Y dos conceptos principales toma de Gramsci. Primero, que la lucha por la hegemonía cultural es clave. Y que la lucha por la hegemonía cultural no solamente es tener más y mejores intelectuales, sino tener influencia sobre las instituciones de producción de ideas de un país. Y que ahí está la conquista del poder político. Es previo a la conquista del poder político. Tienes que ganar hegemonía cultural para después poder aspirar al poder político. Esa es una primera idea, y la segunda es la necesidad de un amplio bloque, nacional popular lo llama, como el único espacio susceptible de hacer una revolución en democracia. Construir ese bloque entonces a través de la lucha política y cultural era ganar peso institucional, y con él poder ganar elecciones para opciones socialistas. Sin embargo, su lectura no era socialdemócrata. Es más, él se diferencia de la socialdemocracia una y otra vez. Puntualiza por qué introducir democracia no significa socialdemocracia, aunque parezca un poco paradójico por las palabras. Pero su idea es que lo que está buscando es una propuesta socialista. La socialdemocracia la entiende como la adaptación a la burguesía, al capitalismo. Él está buscando una opción socialista y por ello entiende anticapitalista. Está buscando cambiar el régimen social y económico a través de un proceso electoral democrático. Esa es la diferencia con la socialdemocracia, y la clave es que al incorporar la democracia al horizonte socialista, ya no solamente como un instrumento para ganar votos, sino incorporar la democracia al horizonte socialista, incorporar la democracia a la meta del socialismo. Al hacerlo, estuvo atento a nuevos actores, a nuevas demandas. Así aparece con fuerza el discurso feminista, los derechos de las minorías. Su discurso sobre los años 80 es como la perspectiva de clase que venía de los 70, y el famoso tema del clasismo de los 70 se había como completado con unos nuevos temas, unas diferentes problemáticas y sobre todo protagonistas distintos. Bueno, como les decía, para ir terminando, en el diseño de su propuesta también incluyó algunas notas sobre el futuro deseable
de la acción política de la izquierda. Él creía que venía una época en que se rompería con los dogmas, en el sentido que esos dogmas, como había dicho al comienzo, dependían de los centros de poder internacionales, como que el PC estaba vinculado a Moscú, los diversos maoísmos a la China, etc. Y que al debilitarse esos centros de poder internacionales, las izquierdas serían nacionales, serían más libres, menos dogmáticas, menos sectarias. Digamos que algo de esto ocurrió, ¿no? Se muere una izquierda cuando se derrumba el muro de Berlín, y la izquierda que surge a continuación tiene menor carga internacionalista que en el pasado. Pero ahí estaba Chávez, ahí estaba el socialismo del siglo XXI y fenómenos que en su lectura hasta los años 90 no aparecían. También creía, y en esto coincido con Mauricio, que la izquierda del futuro estaría muy involucrada en la vida social y que habría una intensa vida social. El tejido social sería numeroso y que la izquierda sería pues como la famosa figura del pez en el agua, nadando en medio de instituciones comunitarias, colectivas. Sin embargo, bueno, lo que sabemos, ¿no? En los 90 más bien las instituciones comunitarias desaparecieron, el fujimorismo en ese sentido fue liquidador, o redujeron considerablemente su alcance, ¿no? Y extendieron más bien el país que tenemos, el país de la gran informalidad. Si de alguna manera esto en el futuro se supera gracias a las redes y gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, pues ojalá que esto ayude, pero efectivamente mientras no haya un tejido social es imposible construir un proyecto revolucionario como de Gregori quería, un proyecto revolucionario que empiece por luchar por hegemonía cultural, porque esa hegemonía cultural implica instituciones. Entonces, en un país desinstitucionalizado, esa sería la traba número 1. Y por último, creo que Carlos Iván pensaba que le quedaba claro, ¿no? Que no se podía llegar al poder como antes en el esquema leninista se pensaba de asalto al poder. Por eso es que él propone abandonar el marxismo-leninismo. Más bien, como queda claro de lo que vengo diciendo, la tarea que él se planteaba era construir herramientas políticas y que construir esas herramientas políticas era un asunto a largo plazo. Entonces, digamos que no anticipaba la situación actual, ¿no? En que cada 5 años se arman candidaturas, que en el camino poco se hace, que hay apatía al medio y que cada 5 años se vive la ilusión de tomar el gobierno a través de una candidatura. Digamos que no anticipaba cuán anómica puede ser la izquierda y también el país. Y para terminar, yo también tengo una cita textual del libro que se refiere de alguna manera a la coyuntura. Dice Carlos Iván, es una lástima que antes de aprender a hacer oposición, la izquierda se maree con la posibilidad de ser gobierno. Y esta cita está en referencia a quienes quieren llegar al gobierno usando un vehículo ajeno. Yo también estoy por hacer todo lo posible por evitar que el 6 de junio celebre el fujimorismo, pero creo que habría que defender un poco el perfil. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias por tu resumen bastante lúcido y claro y además didáctico de la evolución, no solo del pensamiento de Carlos Iván, sino de la evolución de las izquierdas en nuestro país. Tenemos 5 minutos cada uno, ojalá sean ustedes respetuosos del tiempo y comencemos con Cecilia para redondear. No tengo preguntas, Cecilia, pero ya sabrás tú cómo planteártelas. No, sí, quisiera responder un poco a lo que dijo Mauricio. Quizá aclarar el punto, no sé si no se entendió bien, pero lo que yo me refería con el rol de los politólogos es al rol mediático, en el sentido de que estoy hablando sobre todo de la televisión,
digamos, ¿no? Hay una preferencia por la profesión de politólogo o la condición de politólogo, en el sentido de que el propio término proyecta una idea de neutralidad, como los medios lo presentan, o la mayor parte de politólogos presentan como neutrales, o que están, digamos, que no deben hacer explícita su posición política. En cambio, digamos, en otras personas que intervienen en la política definiéndose con otras profesiones, creo que son más claros en decir que tienen una posición. Mi punto de partida es que todos tenemos una posición y que también los politólogos tienen una posición, y el hecho de la exposición mediática mayoritaria de los politólogos los convierte en unos actores políticos, y creo que deben asumirse como tales, no solamente como analistas. Ese es el punto que quiero decir. Obviamente hay diversidad, yo no conozco demasiado dentro de la politología y lo he mencionado. He mencionado cómo Carmen Elizarbe fue, por ejemplo, una de las politólogas, que es la única que yo conozco que criticó la invitación de Levitsky a Keiko Fujimori en Harvard. Lo hizo en su blog Por las Ramas, que me olvidé de mencionar, pero no es la presencia mayoritaria en los medios. En ese sentido, cualquier análisis de la política y de la izquierda, como es esta mesa, me parece que tiene que considerar el rol que juegan los medios en nuestros discursos políticos. Y eso no creo que se ha tocado en esta mesa, y creo que es un tema que a mí me gustaría seguir debatiendo. El otro punto, solo muy rápido, que le escuché decir a Mauricio, que para que pueda haber una izquierda, primero tiene que haber una sociedad civil más fuerte, y me pareció percibir sutilmente una oposición o una antinomia entre la izquierda y la democracia. No es como yo entiendo las cosas. Creo que la definición mínima de la izquierda es un pensamiento crítico al poder, el dominante, que sobre todo está representado en nuestro caso por el poder de los medios mayoritarios, ¿no? Además, y por último, una reflexión mayor que yo no tengo respuesta, pero la escuché de una feminista boliviana muy importante llamada María Galindo, que hizo una intervención en mi universidad hace unos meses sobre lo que estaba pasando en Bolivia, en una mesa, ¿no? Y también en Chile, hace unos meses, el año pasado. Y ella dijo una frase que me impactó muchísimo. Y dijo que los partidos políticos surgieron en una era, pues surgieron en el siglo XIX, pero que ya no parecen servir para el presente, que la idea de partido, de que algo tiene que reemplazar a esta noción de partido político. Y me quedé pensando, porque yo no sé qué cosa puede reemplazarlo, pero lo cierto es que no están funcionando, y no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo estamos viendo ese tema, ¿no? Ella tiene, me parece, algo como un parlamento de las mujeres, yo no entiendo bien, pero creo que nuestras preguntas como intelectuales críticos, me parece que tienen que ir al fondo de las cosas y no solamente a la forma o el lenguaje. Digamos, tenemos que ser atrevidos y arriesgarnos con nuestro lenguaje a ir más allá de lo que está establecido y de ciertos parámetros, y un poco derrumbar ese lenguaje que de alguna manera nos limita en nuestra expresión. Bueno, eso es todo. Gracias. Disculpa, Cecilia, voy a darle el paso a Antonio, que se tiene que ir corriendo a una clase. Sigue nomás, ya, eso era. De todas maneras, Tony, tiene la palabra por 5 minutos. Bueno, gracias. Yo voy a ser breve. Quería como resaltar, ¿no?, las ideas principales que creo que están en la propuesta de Carlos Iván para la izquierda, y que de alguna manera sirven para contrastar con la situación de la izquierda de hoy. Juzgo que lo suyo es una propuesta de socialismo, y en este punto querría insistir, es una propuesta anticapitalista, no es una propuesta de obtener algunos beneficios a través de la democracia para los sectores populares, con el mantenimiento del régimen capitalista integral, con el mantenimiento del neoliberalismo de nuestros días. No es una propuesta reformista de avanzar poco a poco, es la propuesta de tener explícito un programa para transformar del capitalismo al socialismo, para hacer una transición a través de la democracia. Ok,
pero no para adaptarse a través de la democracia al capitalismo, sino para romper con él. Y luego, ¿cómo hacerlo? Porque no se trata de decir el qué, sino de añadir por lo menos una idea principal sobre el cómo. Y sobre el cómo está pues este tema de la hegemonía cultural. Se necesita tener un liderazgo a nivel de la producción de ideas, comprender el país, tener propuestas sobre él. Y esto se logra a través de la creación intelectual y del fortalecimiento de las instituciones. Sin instituciones y sin fortaleza intelectual no es posible llegar al poder realmente. O si se llega, se hace cualquier cosa y pasa sabe Dios qué. Pero para llegar de una manera solvente y poder hacer un gobierno medianamente sólido, eso es lo que se requiere. Sobre el cómo, también añade una segunda idea. Esa segunda propuesta sobre el cómo tiene que ver con crear un bloque nacional popular. Tiene que ser muy amplio. No puede ser solamente de sectores reducidos y privilegiados. No puede ser un bloque de minorías. Tiene que ser un bloque de mayorías. De tal manera que hay que poner el acento en las necesidades de las mayorías y no solamente sumar reivindicaciones de diversas minorías. Creo que esas son las dos ideas principales sobre el cómo, y visto a la luz de este paquete de ideas, la situación de la izquierda actual parece bastante lejos pues del anticipo que hacía Carlos Iván de Gregori sobre lo que debía ser la izquierda del mañana. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Me despido Gracias, con Tony. todos y me excuso por no estar hasta el final. Tiene la palabra Mauricio, por 5 minutos. Gracias. ¿Se me escucha bien? Porque cambié de audio. Te escucha bien. Perfecto. Bueno, yo solo me queda agradecer a los organizadores. Quiero responder lo dicho por Cecilia. Creo que nuestra discrepancia es de que siento que Cecilia considera que bueno, como lo dijo al principio, que los politólogos serían una suerte de agentes del neoliberalismo. En realidad eso no es cierto. Creo que se puede criticar el rol que tienen ciertos politólogos en los medios, pero creo que hay que decir nuevamente que los politólogos somos un grupo de personas bastante plural, que buscamos tener ciertos parámetros para analizar lo que sucede en el quehacer político y damos una expresión pública que, vamos, la objetividad es imposible de lograr, pero tratamos de que sea objetivo. Hay una intención de que sea objetiva. Ahora bien, hay politólogos que directamente, como Steve Levitsky, que fue mi asesor de tesis, además, a quien le tengo mucho cariño. Steve sí lo ha dicho directamente. Él ha asumido posturas políticas, invitó a Keiko Fujimori a Harvard, pero ha sido muy crítica con ella y ha dicho que esa visita finalmente fue espuria porque no terminó comprometiéndose Keiko lo que dijo en esa visita. Y ha dicho claramente en este contexto y en el otro, donde finalmente termina apoyando a Ollanta, que no va a votar ni apoyará a Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que, digamos, se puede criticar las posturas personales de ciertos politólogos, pero hacemos mal análisis, digamos, en asociarlo a un grupo, sobre todo una disciplina que es tan diversa, ¿no? Que tiene diferentes enfoques, y creo que la forma, en todo caso, de criticar la disciplina es leyéndola. Respecto a mi aseveración sobre que solo es posible construir una izquierda con una sociedad civil más activa, en realidad lo que yo me estoy refiriendo no es a una antítesis de la democracia, sino básicamente cómo se construyen los partidos en términos comparados. Los partidos son organizaciones de la sociedad que responden justamente a la organización de personas, militantes, cuadros que se forman muchas veces en gremios. ¿Los partidos son relevantes ahora? Yo lo que creo es que, por supuesto, la democracia necesita partidos, y hay partidos importantes que han surgido en América Latina. En Bolivia, por ejemplo, ha surgido el MAS, que es un partido de izquierda y que es un partido relevante y que es el que articula la política boliviana. Entonces, en ese sentido,
los partidos siguen siendo relevantes, por supuesto. Y finalmente, para no desviarnos del el mensaje de Carlos Iván, creo que deberíamos pensar en cuál es la propuesta de izquierda para el Perú. En lo particular, yo estaría ansioso de votar por un partido de izquierda con una propuesta seria de cambio, sobre todo después de 30 años de neoliberalismo. Nada, esas son mis reflexiones finales y agradecerles nuevamente al IEP, a Jaime y a Ramón. Gracias a ti, a Cecilia, a Tony, y me quedo siempre con esa tremenda pregunta, ¿no? Nadie fue capaz de prever que Castillo y Keiko iban a hacer segunda vuelta. Algo pasa en nuestros análisis, algo pasa en nuestras encuestas, algo pasa con los antropolitólogos o con los economistas o con los periodistas, pero las herramientas de análisis no tienen en cuenta suficientes variables que ahora circulan, no tan subterráneas, pero están ahí en la sociedad y que generan este tipo de decisiones al momento de haber elecciones. Con este pensamiento me voy, agradecido a ustedes de haberme ilustrado en muchas cosas, y les cedo la palabra a Ramón para clausurar nuestro ciclo de conferencias. Adelante, Ramón. Gracias, Jaime. Gracias a Cecilia, Mauricio, a Tony, que se tuvo que ir. No voy a hacer un resumen largo, tortuoso, de todas las cosas que se han abierto, los temas, las preguntas, en estos 3 días de jornadas de estos diálogos. Creo que no iría además con el espíritu de Carlos Iván. Sí me parece importante decir que vamos cerrando este coloquio tan estimulante y que le ha hecho justicia a un nombre provocador, que es un nombre que proviene de uno de los títulos de los textos de Carlos Iván, ¿de quién es la democracia? Es un coloquio que pensamos en el instituto debía estar dirigido a 2 cosas: aportar a un debate urgente en el país sobre el escenario actual que estamos viviendo todos los peruanos y peruanas, y al mismo tiempo recordar a Carlos Iván, al antropólogo, al amigo, al poeta, al periodista, al intelectual crítico en un país en situación de crisis. Y claro, recordarlo desde la nostalgia de su ausencia. Y estos 3 días entonces hemos querido desde el instituto crearnos un espacio para pensar y discutir este escenario absolutamente crucial, crítico, insisto, del Perú de hoy, y hacerlo a partir de un diálogo con las ideas y las preocupaciones que nos dejó Carlos Iván. Como decíamos en el texto de convocatoria del evento, del coloquio, se trataba de discutir problemas, dilemas y posibilidades abiertas en un momento crucial para nuestro futuro como país. Nos hemos arriesgado en el instituto a hacerlo sobre la cresta de la ola de un proceso electoral crucial, vale la pena insistir, en el país. Un proceso que es justo el que estamos viendo en estos días. Se trata entonces, sin duda, de un ejercicio, de un homenaje riesgoso, pero al mismo tiempo de un homenaje que está a la altura del personaje de Carlos Iván. Es decir, convocarnos a un diálogo crítico que articule diferentes voces, que articule distintas miradas disciplinarias y generacionales, y que sea un diálogo que no rehúya la discusión, el debate alturado, franco, firme y la discrepancia. Un diálogo, además, que esté fuera de cualquier geografía de una persona que, si por algo se distinguía y a quien recordamos tanto siempre, se distinguía por la modestia que lo condujo seguramente a elaborar preguntas cruciales y a intentar todo el tiempo buscar formas de responderlas, echando manos de unos y otros recursos. Y un diálogo que nos ha conducido entonces a redescubrir a quienes no lo conocieron, no digo físicamente, sino no conocieron sus textos. Hace 10 años nos dejó Carlos Iván, a redescubrir y a reencontrar sus ideas, sus apuestas también, de manera crítica y desde el afecto.
el gorro de la pregunta provocadora de quién es la democracia nos ha permitido entonces agrupar 6 mesas de debate, que no son sino mesas de debate que han tratado de agarrar los temas, las líneas temáticas, los problemas, algunos de ellos, ¿no es cierto?, los problemas más importantes, digamos, en la elaboración de Carlos Iván: educación y sociedad, democracia y nación, antipolítica y poder, memoria y ciudadanía, etnicidad y modernidad, y la preocupación de Carlos Iván por el rol de la izquierda en el país, como hemos visto en esta última mesa. Vale decir que esta última mesa y el hecho de que aparezca cerrando la mesa es también parte de un homenaje consciente a una persona que asumió un ejercicio de pensar la política desde sus propias opciones y sus propias miradas, ¿no es cierto?, personal, disciplinaria. Se revela muy bien en su libro bestseller en el país y en el IEP, La década de la antipolítica. Carlos Iván situó su análisis de la política en el país en un marco más amplio que el de solo las instituciones políticas y la democracia procedimental. La política en un contexto bastante más complejo sobre el funcionamiento del poder y el trasfondo cultural que genera los resortes que acompañan el funcionamiento del poder. Es un asedio urgente y original el que logró y que ahora nos toca proseguir. Y lo hizo, como se ha recordado en esta mesa, desde una mirada al mismo tiempo gramsciana y antropológica. Y no por casualidad, entre Gramsci y la antropología, la cultura es el puente que une ambas herramientas, por llamarlo así. Y lo hizo Carlos Iván en un juego constante de ensayo y error, como era él, para pensar críticamente la sociedad, el país, desde el compromiso explícito con los proyectos democráticos de los de abajo. Lo hizo además preocupado por la forma cómo se construyen y se reproducen en el Perú profundos mecanismos de dominación, esos hondos inmortales desencuentros, pero también, por supuesto, sin ninguna duda, desde una preocupación por pensar cómo se construyen y reproducen profundos proyectos de transformación social, de democratización y construcción alternativa de democracia, de modernidad, de nación. Como decía Carlos Iván en el prólogo de uno de los tomos de sus obras escogidas, el tomo 3, decía, hablando de sí mismo: siempre he abordado el trabajo intelectual y el tema de la cultura desde lo cotidiano. Y es que se trata de mirar la hondura de lo cotidiano, de lo urgente, con todos sus riesgos, con todas sus implicancias. Este coloquio nos ha permitido comprobar una vez más la tremenda capacidad del amigo y colega por seguir generando ecos y resonancias en el país. Y lo hemos visto a través de distintos abordajes en ese crisol, ¿no es cierto?, de temas a los cuales ya me he mencionado, desde trayectorias diferentes, generaciones diferentes, disciplinas diferentes, en un seminario que es un seminario situado en un espacio académico. La antropología, la sociología, la historia, la ciencia política, la filosofía, la crítica cultural han estado convocadas a este diálogo. Y no por casualidad. Se trata, de algún modo, de haber compartido un diálogo que ha logrado reflejar al propio autor y a sus propias búsquedas y exploraciones en esa multiplicidad de lo cotidiano, en la cual finalmente Carlos Iván aparece como un rastreador en constantes tanteos para poder encontrar un sentido a esa realidad y construir referencias sobre aquello que se encuentra en esa realidad. Recuerdo, por eso, en la presentación que escribieron Pablo Sandoval y José Carlos Agüero a las obras escogidas de Carlos Iván publicadas por el IEP, presentación que se llama La Biblioteca de Babel, ellos hablaban de que Carlos Iván todo el tiempo saltaba de un tema a otro tema. Decían, saltaba de uno a otro tema de manera natural, quizá como siempre lo hizo en su vida. En relación a la vida, José Luis Renique se preguntaba ayer, recordando justamente la propia autorreflexión de Carlos Iván sobre su vida y su obra,
los momentos en que Carlos Iván decía al conversar con Pablo y José Carlos, ¿tendrá sentido esto? Organizar tantos tomos de todos los textos que he escrito, y él decía, muchos son rocas de los años 70, ¿cierto? ¿Tendrá sentido? ¿Valdrá la pena? Creo que este coloquio nos ha permitido comprobar con nostalgia, pero también con responsabilidad y alegría, que sí valió mucho la pena. No queda sino agradecer, recordar que el diseño y la idea de este evento consiste en recoger como que un reto lanzado por Tania Vázquez y su pedido de no olvidar a los intelectuales del IEP, no por un afán de autorreferencia, sino más bien porque en el instituto han trabajado, han publicado, y desde el instituto han pensado el Perú, algunos de los intelectuales emblemáticos del país, entre ellos el propio Carlos Iván. Con Rolando Rojas y Raúl Asensio asumimos en el contexto del Consejo Directivo del Instituto y con todos los miembros del actual Consejo Directivo el reto de diseñar un evento que sea fresco, que trate de ser original, que sea riesgoso seguro también, como lo dije, pero que también sea bonito para recordar a Carlos Iván. Agradezco por eso a los miembros del Consejo Directivo por su apoyo decidido a esta idea, a quienes nos han ayudado en la moderación de las mesas, Natalia González, Cecilia Blondet, Patricia Zárate, Mariana Eguren, y ahora a Jaime Urrutia. A los compañeros del área de comunicaciones del IEP, que nos han ayudado con la realización de las actividades de difusión, de diseño de los materiales, hasta de grabación de un video, de su lanzamiento, etc. Rolando Rojas, Katia Albújar, Candela Rodríguez Lamas, Josefina Isanoa. A Indira Contreras, que ha dejado su trabajo en la biblioteca para poder asumir un contacto, ¿no es cierto?, con los asistentes y expositores a esta mesa. Y gracias especialmente a los 19 expositores y expositoras que han compartido con nosotros estos días a través de sus reflexiones, por acudir a nuestra convocatoria urgente con muy poco tiempo, vale decirlo, pero que lo han hecho de un modo estupendo. Nadie falló, nadie faltó a la cita, y todos se sujetaron, pero con mucha profundidad, a pesar de las restricciones, ¿cierto?, del tiempo, justamente al uso de un tiempo limitado. Agradecer, por supuesto, al público que nos ha acompañado en estos 3 días de diálogo. Y para finalizar, agradecer también a Carlos Iván, allí donde esté y como nos escuche. Para agradecer a Carlos Iván, Natalia González nos recordaba que él gustaba, como saben, gustaba mucho de la música de distintos tipos, desde el rock, la música criolla, los huaynos. Y hay un huayno que Carlos Iván utilizó para dedicar uno de sus libros a uno de sus colegas y amigos queridos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El huayno y la dedicatoria de Carlos Iván decía: gracias nomás por tus enseñanzas. Ahora soy un hombre de mucha experiencia. Sin duda, después de este coloquio, de tantos diálogos y de tantos ecos y reencuentros con Carlos Iván, estos versos del huayno aplican muy bien para todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias.